Bien, ahí estamos grabando, ¿no? Entonces, dijimos que las ecuaciones de Maxwell, muchas veces, en lugar de hablar del campo eléctrico, nos vamos a expresar o vamos a referirnos a la densidad de líneas de campo eléctrico, y la relación entre ambas es la permitividad del medio. Esta misma relación ya la habíamos visto en el trabajo práctico anterior, entre la intensidad del campo magnético y lo que normalmente le llamamos densidad de campo magnético o simplemente campo magnético, que es lo que habitualmente utilizamos. Otra de las relaciones que vamos a usar frecuentemente es para referirnos a la corriente de conducción, vamos a relacionarlas con el campo eléctrico a través de la ley de Ohm. Esta expresión que estamos viendo acá no es ni más ni menos que la ley de Ohm, en donde el sigma, en este caso, no representa una densidad superficial de carga, sino que es la conductividad. Acá, lamentablemente, en la bibliografía muchas veces se utiliza este símbolo para ambos. En particular, en general, vamos a utilizar, cuando hablamos sigma, y si no decimos nada en contrario, nos referimos a la conductividad del medio. ¿Sí? Ahí vimos en física en general estas expresiones como la ley de Ampère ampliada por Maxwell, en donde tenemos la integral de la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento expresada a través de la variación del campo eléctrico, la ley de Lenz-Faraday, la ley de Gauss y la ley de Gauss para campo, que se le denomina ley de Gauss para campo magnético, pero en realidad no es tal. Estas son las que se conocen como la forma integral o la expresión en forma de línea de las ecuaciones de Maxwell. Tenemos la expresión de punto o diferenciales, que son las que estuvimos viendo en las unidades anteriores, que expresan exactamente los mismos conceptos, y en particular, cuando nos referimos, o nos independizamos, mejor dicho, de la variación temporal, porque estamos suponiendo que hay una variación periódica de la onda, vamos a utilizar esta nueva forma, no en este trabajo práctico, pero sí más adelante, que es lo que se conoce como forma fasorial de las expresiones de Maxwell. ¿Bien? Hay una pequeña tablita de resumen que está incluida ahí en el trabajo práctico. ¿Para qué nos sirven las ecuaciones de Maxwell? Y es como un compendio, es como decir, estas son las ecuaciones que me expresan cualquier posibilidad o cualquier forma en que se presenten los campos electromagnéticos. ¿Y de qué va a depender cómo las aplicamos? Fundamentalmente de las condiciones de contorno. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, depende fundamentalmente de qué, digamos, cuál es el ámbito de aplicación y qué características tiene el entorno sobre el cual la estamos trabajando. Para eso nos plantea en el trabajo práctico número 3, en el ejercicio número 1, reescribir estas ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, particularmente para tres casos. El caso de un dieléctrico ideal, el de un medio conductor, y para el caso estacionario, que es lo que habíamos estado estudiando en el trabajo práctico anterior. En particular, cuando nos referimos al medio dieléctrico ideal, una de las características que tiene, una de estas condiciones de contorno, que era la que estábamos hablando, es que su conductividad es igual a cero. ¿Bien? Si no fuera ideal, tendríamos una conductividad muy baja, pero no sería igual a cero. En el ideal, esto es igual a cero. De tal manera que, como habíamos visto anteriormente, si la conductividad es igual a cero, quiere decir que no hay corriente de conducción. Por lo tanto, en la ley de Ampère ampliada por Maxwell, vemos que el rotor del campo magnético es exclusivamente, o va a estar dado, o se va a estar vinculado exclusivamente a la corriente de desplazamiento. Y esta se va a deber, o sea, va a existir este campo magnético
siempre y cuando exista un campo eléctrico variable en el tiempo. De la misma manera, si tenemos un campo magnético variable en el tiempo, este va a ser el origen o la causa de un campo eléctrico que va a tener la particularidad que es de tipo solenoidal o de tipo rotacional. ¿Bien? O sea que va a ser un campo eléctrico con características no conservativas. Aplicando la divergencia para el campo magnético, dado que las líneas de campo son cerradas, esta siempre igual a cero, y cuando lo aplicamos al campo eléctrico, en este medio dieléctrico ideal, podemos suponer a priori de que no va a haber cargas libres en esa región del espacio, entonces en ese caso particular sería igual a cero. Si hubiera una carga en esa región del espacio, a pesar de que es un dieléctrico ideal, acá la ecuación cambiaría y tendríamos que ponerlo, como vimos, en relación de esa densidad volumétrica de cargas. ¿Mm? Y generalmente nos vamos a referir a una densidad volumétrica de carga porque es la expresión más general. Bien, eh, una carga puntual en realidad es una idealización, es un modelo muy simplificado. Lo que en realidad tenemos es una densidad volumétrica de carga, o sea, una zona del espacio en donde hay una carga neta, simplemente que nos alejamos lo suficiente como para que los efectos respecto del que tendría una carga puntual no fueran distinguibles. ¿Bien? Entonces, esta es la forma de escribir, o sea que con este par de ecuaciones, bien, y estas dos caracterizaciones, podemos decir que estamos en presencia de un campo eléctrico y magnético variables en el tiempo, bien, y en un medio dieléctrico ideal. O sea que leyendo las ecuaciones de Maxwell expresadas de esta manera, nosotros tendríamos que ser capaces de deducir qué tipo de medio se trata. En el caso de un medio conductor, la conductividad es distinta de cero, de tal forma que la corriente de conducción es mucho mayor que la corriente de desplazamiento. Tanto que podemos suponer que los efectos de la corriente de desplazamiento son despreciables, de tal forma que podemos expresar a el rotor del campo magnético en función únicamente de la corriente de conducción, o bien lo ponemos a través de la ley de Ohm en función de la intensidad del campo eléctrico, que en este caso no nos dice si es o no variable en el tiempo. Tanto es así que esta expresión nos dice que aunque el campo eléctrico fuera constante, ¿bien? Esto implicaría que circularía una corriente eléctrica de valor constante y de todas maneras aparecería un campo magnético, en este caso constante, asociado. Para el caso particular de la inducción magnética, ahí sí se requiere que haya una variación de flujo, como habíamos visto, considerando, digamos, que estamos en una relación de punto, en una zona puntual del espacio, la única posibilidad es que el campo magnético, perdón, sea variable. ¿Bien? Y por tratarse de un conductor, bueno, obviamente la ley de Gauss aplicada es igual a cero, pero por tratarse de un conductor en el cual está circulando o podría circular una corriente eléctrica, podemos decir, sin errores, digamos, de cometer un error muy grosero, de que en realidad no tengo una carga neta. Tanto es así que habíamos visto un ejercicio anteriormente en donde aplicábamos o podíamos determinar, digamos, el tiempo de relajación, esto es, el tiempo en que una concentración de cargas tardaba en, digamos, dispersarse, y vimos que en los conductores esto es un tiempo muy rápido, o sea que en realidad suponer que aunque inicialmente hubiera una concentración de cargas, en general en los conductores siempre la carga neta tiende a anularse o a hacerse cero. Entonces, analizando las ecuaciones de Maxwell de esta forma, nos permite decir que estamos en presencia de un medio
conductor, particularmente cuando vemos esta parte o esta ecuación puntualmente. Y en el caso estacionario, ahí sí estamos seguros de que no existe una variación temporal ni del campo eléctrico ni del campo magnético, por lo tanto, si hay un campo magnético, la única explicación posible es que se deba a una corriente de conducción continua. O sea, esta densidad de corriente de conducción tiene un valor constante. No va a haber inducción, dado que no hay variación de flujo. No va a haber, obviamente, las líneas por no haber un campo magnético directamente, este producto también nos daría cero. Y el campo eléctrico puede ser el mismo que se utiliza si esto fuera conductor. Esto también va a depender del valor de la conductividad, bien, porque podría ser un caso estacionario en un medio dieléctrico ideal, con lo cual esto se haría igual a cero. Pero si hubiera una corriente, quiere decir que hay un campo eléctrico. Y si hay un campo eléctrico, necesariamente tiene que haber una diferencia de potencial o una acumulación de cargas en alguna región del espacio. Si se tratara de un dieléctrico en donde la corriente de conducción fuera cero, de todas maneras, ante la presencia de una densidad volumétrica de cargas, como lo hemos representado acá, esto estaría, digamos, asociada a la existencia de un campo eléctrico en esa región del espacio. Bien, vamos a ver simplemente una aplicación de algo de esto que hemos visto, pero en particular para un caso entre las placas de un capacitor, en este caso es un par de placas paralelas, pero vemos que la diferencia de potencial entre las placas del capacitor es variable. Bien, ahí vemos que hay una dependencia temporal. Y no solamente que es variable, sino que particularmente esa variación es de manera periódica. Esto lo vemos a través de esta función sinusoidal que tiene la expresión de la diferencia de potencial, o la función potencial. Nos está dando las dimensiones de las placas y las características del dieléctrico. Bien, entonces, planteamos algunas ecuaciones, como les dije, que están implícitas. Por ejemplo, vamos a determinar cuál es la permitividad absoluta de ese dieléctrico, relacionando la relativa que nos dan como dato con la del vacío. Sabemos que la relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial en el capacitor de placas paralelas está dada por esta expresión. Como vimos, podemos expresar, en función del campo eléctrico, en función de la densidad de líneas de campo, a través de esta relación que también habíamos estudiado, y a su vez lo relacionamos con la función potencial. El hecho de que sea un capacitor de placas paralelas nos dice que hay una relación, o que la capacitancia del mismo, que es la relación entre la cantidad de cargas y la diferencia de potencial necesaria, es lo que denominamos capacitancia, y que depende del dieléctrico y de la forma del capacitor, que tiene esta expresión de esta manera. Y dado que estos son datos que nos dan, ya podemos calcular cuál es la capacitancia de ese capacitor. Recordando la expresión de la corriente de desplazamiento como la variación del campo eléctrico o la densidad de líneas de campo respecto del tiempo, bien, podemos expresarlo en función digamos, de la ecuación de potencial o de la diferencia de potencial y de las características del capacitor, del medio. Si ahora queremos encontrar, en lugar de la densidad de corriente de desplazamiento, la intensidad de corriente,
de desplazamiento, lo que tenemos que hacer es integrar el campo eléctrico, la variación de campo eléctrico, a lo largo de todas las superficies de las placas. Como es un capacitor de placas paralelas, sabemos que el campo eléctrico es uniforme, entonces simplemente la corriente la intensidad de corriente de desplazamiento la podemos calcular en función de la densidad de corriente multiplicada por la superficie de las placas de capacitor. Desarrollando esta expresión con las que encontramos anteriormente, podemos relacionarla también agrupando estas expresiones en función de la diferencia de potencial y la capacitancia del capacitor. Teniendo en cuenta la expresión de la diferencia de potencial que habíamos encontrado, derivando esta expresión, obtenemos que la corriente de desplazamiento que va a haber entre las placas del capacitor va a tener esta expresión. Y acá nos encontramos con algo bastante importante. Lo primero es que la forma en que varía, o mejor dicho, la frecuencia angular es exactamente la misma. O sea que tanto la tensión como la corriente van a tener la misma frecuencia angular, por lo tanto la misma frecuencia, pero si observamos, una está en función del seno de la frecuencia angular, mientras que el otro está en función del coseno. Y esto no es ni más ni menos que lo que hemos estudiado en electrotecnia, en que nos dice que digamos, una corriente alternada aplicada entre los extremos de un capacitor produce, o mejor dicho, observamos en esas condiciones que la fase de la corriente está a 90 grados respecto de la fase de la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. O sea que aplicando los conceptos que hemos visto tanto en electrotecnia como algunos de los conceptos que hemos visto a través de las ecuaciones de Maxwell, evidentemente tenemos que llegar a resultados que sean completamente idénticos. Esto es porque simplemente lo único que hemos aplicado son distintas perspectivas o distintos modelos, pero el aspecto físico o digamos, la magnitud física que estamos estudiando es exactamente la misma y por lo tanto los resultados a los que queremos llegar tienen que ser completamente coincidentes. Bien.